sea, de repente lo único que sí cumple de manera religiosa el estudiante es lavarse la mano, pero lo demás no. O sea, todo lo demás que está expuesto desde el scrub, la bata, el tensiómetro, tu propio estetoscopio que siempre llevas, que vas evaluando varios pacientes, eso no lo lavas siempre, ¿no? Entonces, lo que te va a exponer más a este tipo, digamos, de estafilococo dorado es acudir a la práctica como tal. O sea, ir a un hospital como tal ya conviene, digamos, como una especie de riesgo para estar contagiado con eso, ¿no? O bueno, no, para ser colonizador, mejor dicho, porque contagiado no. Eso, así. Pasamos a la siguiente pregunta. Durante el mes de agosto se reportaron casos de meningococcemia en Putumayo, Loreto, del cual se manifestaron sepsis, siendo una de las características de este agente. Si te dicen meningococcemia, ¿en qué piensas? ¿O cuál sería la respuesta, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un coco gran positivo? ¿No tiene cápsula? Eh, ¿Es anaerobia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el principal agente de la meningitis, chicos? ¿Quién te produce meningitis? Así de cabeza. ¿Quién te produce meningitis de cabeza? Neisseria, ¿no? No se olviden. Neisseria meningitidis, chicos. Por favor, fijasa. Esta pregunta la he visto unas 10 veces en su vaqueo, así que no se vayan sin saber Neisseria meningitidis. Eso se lo tienen que saber, pero inevitablemente, ¿ya? ¿Qué es meningococcemia? Porque de repente alguno de ustedes todavía no sabe qué es meningococcemia, porque eso es más un término de medicina interna. Meningococcemia, chicos, es una infección sistémica producida por Neisseria meningitidis, también llamada meningococo, ¿ya? Este es un patógeno muy importante, al menos en zonas tropicales con alta densidad poblacional, o sea, con mucha gente, como puede ser Loreto, ¿ya? Aileen, ¿qué características tiene el género Neisseria? Aquí te las he traído, solito para ti, ¿ya? Género Neisseria, o sea, cuando uno habla en general de Neisseria, habla de dos, ¿ya? Pero no te voy a hablar de gonorreae porque no es, digamos, motivo de la clase o motivo de este repaso, porque gonorreae es el que produce la gonorrea, pero la que suele producir normalmente meningitis es Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, o bueno, primero vamos a hablar en general de Neisseria. Neisseria tiene solo dos, digamos, bacterias de especie de importancia clínica, que es gonorreae y meningitidis. Neisseria en general son diplococos gram negativos, que normalmente tienen forma, al menos meningitidis, tiene forma en granos de café, así también lo puedes encontrar. El metabolismo básicamente es una aerobia estricta, o sea, necesita aire, sin aire no puede vivir, o mejor dicho, sin oxígeno no puede vivir. A la prueba de la oxidasa normalmente es positivo, tiene cápsula, no te olvides, esto te lo preguntan bastante, tiene cápsula, Neisseria meningitidis especialmente tiene cápsula, ¿ya? Cosa interesante también acerca de cómo diferenciar meningitis y gonorreae. Meningitis es menos exigente, ¿ya? Meningitis normalmente puede crecer un agar sangre. Gonorreae sí lo van a encontrar que es conocido porque especialmente le gusta el famoso agar chocolate o el agar Tiger Martin. Pero eso es gonorreae, ese no es tanto motivo, de, al menos especialmente de esta pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre meningitis y gonorreae? Básicamente que meningitis sí está encapsulado en comparación a gonorreae. Gonorreae no suele tener cápsula. Meningitis suele fermentar maltosa y glucosa. A veces te preguntan hasta los azúcares. Yo me sorprendo a veces con este tipo de exámenes. Y en gonorrea, por ejemplo, solo fermenta glucosa. Meningitis, ¿dónde le gusta colonizar? Para que te produzca meningitis, ¿qué te tiene que colonizar? Las narinas, ¿no? Especialmente la nasofaringe. Mientras que gonorrea, normalmente lo que va a colonizar es la mucosa genital. Ahora, en general, para dejártelo, ya, acá está. Esta es la meningococcemia, que yo te dije que es básicamente la infección sistémica de lo que viene a ser los meningococos, ¿no? Este es un pobre niño que tiene meningococcemia, que normalmente cursa con fiebre, con shock séptico, con un estado hemorrágico generalizado. Realmente es una enfermedad fatal, ¿ah? O sea, ya cuando te da una infección sistémica de Neisseria meningitidis es algo completamente fatal, ¿ya? Entonces, simplemente para que te quedes con lo principal acerca de Neisseria meningitidis, por si te lo preguntan, te lo voy a poner acá. Diplococo gram negativo. Primera cosa. ¿Cuál es su morfología, Aileen? Normalmente lo van a encontrar en granos de café. ¿Qué otra cosa me la pueden preguntar, Aileen? Es aerobio estricto. Mejor dicho, que necesita sí o sí oxígeno. A la prueba de la oxidasa, normalmente suele ser positivo. ¿Qué es la prueba de la oxidasa? Mejor dicho, también para
por si alguno no lo sabe, significa que produce citocromo oxidasa. Ya sabes cuál es la respuesta entonces. Y la siguiente también importante es que tiene la capacidad de fermentar glucosa. ¿Y cuál otra que yo te había dicho? Maltosa. Fija, ¿ya? Meningitis es fija, no te vayas sin repasarlo, y al menos lo básico. Entonces, según lo que ustedes me han estado diciendo, y bien me ha respondido Sofía, es que produce citocromo oxidasa, o sea, es oxidasa positivo, mejor dicho, que produce citocromo oxidasa, ¿ya? Es la D. Listo. Mm, 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 mm. Como te dije, aquí también viene otra, pero en este caso viene otra, pero de allá. Varón de 70 años presenta rigidez de nuca y fiebre. A la muestra de líquido cefalorraquídeo presenta cocos gram positivos lanceolados, siendo una de las características de esta bacteria. Produce hemólisis gamma, resistente al optoquín, y el serotipo de su cápsula no tiene relevancia epidemiológica y en el agar sangre son colonias brillosas y umbilicadas. Ya. Mm, 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 mm. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la respuesta? Mientras me van respondiendo y van pensando, les voy a mencionar esto como un dato interesante. Las meningitis, ¿ya? Cuando uno habla de meningitis, ¿ya? Normalmente un cuadro de meningitis siempre te lo van a describir con fiebre, con rigidez de nuca, característico. ¿Qué es meningitis? Inflamación de las meninges, para explicarles. Lo más frecuente es que sea Neisseria meningitidis la mayoría de los casos, pero no significa que es la única bacteria que te puede producir una meningitis. Hay muchísimas bacterias que te pueden producir una meningitis, no solo una. Especialmente en los varones de 70 años, o sea, varones, digamos, viejos, ya los viejitos, aquí ya va a tener otro cuadro de meningitis, ¿ya? Más o menos, en este caso, para explicarles ya, bueno, ya soplarles la respuesta, ya que veo que no me han contestado. El agente etiológico de esta bacteria en especial es streptococo, ¿ya? Es un streptococo, pero pneumoniae. Y me dirás, Aileen, Streptococcus pneumoniae no solo produce neumonía, no solo produce neumonía, también te puede producir una meningitis, ¿ya? Te voy a hablar un poco de Streptococcus pneumoniae porque es importante, ¿ya? Pero también otra cosa interesante acerca de esto, ¿cómo lo saco al toque, Aileen, si todavía estoy recién iniciando con micro y, o sea, ¿cómo me vas a decir que no me están poniendo lo más frecuente? Yo sé, una pregunta un poco jodida, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Con todo respeto, ¿ya? Pero ¿cómo es una forma así al toque de reconocerlo? Esta descripción. Cocos gram positivos lanceolados. Tú ves, ahí al toque, tú ves cocos gram positivos lanceolados, eso es Streptococcus pneumoniae de aquí a la China, ¿ya? No importa dónde estés, cocos gram positivos lanceolados siempre va a ser un Streptococcus pneumoniae. Esa es la forma más fácil de haberlo identificado al toque, ¿ya? Sin necesidad de ver tanto la química. Ahora, hablándote propiamente del Streptococcus pneumoniae para que sepas, ¿ya? Son cocos gram positivos, suelen tener cápsulas, son encapsulados, dato muy interesante. Suelen ser diplococos y tienen una disposición, como yo te digo, en lancetas o lanceolados. Así lo vas a encontrar en cualquier bibliografía siempre, ¿ya? Otra cosa interesante que yo te expliqué justamente en el cuadro es que es alfa, que normalmente suele ser alfa, suele ser alfa hemolítico. Alfa hemolítico. ¿Ya? Normalmente suelen ser alfa-hemolíticos, o sea, van a tener una hemólisis parcial. Cuando le haces la prueba de la optoquina, eran optoquinas sensibles, ¿ya? Y normalmente la morfología, y aquí se los voy a escribir, ¿ya? La morfología que tú lo vas a encontrar, porque esto normalmente se puede hacer en agar sangre. La morfología, y es pregunta de examen también, bien preguntado. Las morfologías en agar sangre del Streptococcus pneumoniae suelen ser colonias brillosas y umbilicadas. Con esto ya te dije la respuesta, ¿no? Que en el agar sangre son colonias brillosas, umbilicadas, ¿no? Básicamente con el tiempo. Aileen, ¿por qué no son las demás? ¿Por qué no es la de hemólisis gamma? Tú acuérdate que hemólisis gamma no es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es alfa hemolítico. Aileen, ¿por qué no es resistente a la optoquina? No es resistente a la optoquina. Recuerda que en este caso el Streptococcus pneumoniae es sensible a la optoquina. Eso lo diferencia de viridans. Aileen, con respecto a la D, el serotipo de su cápsula no tiene relevancia epidemiológica. Mentira. Tú sabes que normalmente el neumococo tiene vacuna. Ya es una de las primeras vacunas que te ponen, y al menos ahora estoy llevando pediatría. Una de las principales vacunas que te ponen es la antineumo contra el neumococo, ¿ya?
Entonces, su cápsula es muy importante para poder identificarlo y de esa manera poder desarrollar las vacunas. De esa manera, acuérdate, ¿ya? Pero así fija que te la pueden preguntar también es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y obviamente produce neumonía, ¿ya? No es tan conocido por producir meningitis, suele producir neumonía, pero también te lo pueden preguntar de esta forma. Pero nunca te olvides, esa morfología de cocos gram positivos lanceolados, Streptococcus pneumoniae con los ojos cerrados, ¿ya? Listo. Esto, básicamente para volvértelo a recordar, este gráfico es muy bueno, ¿ya? Si quieres por ahí irte repasando, irte estudiando, este gráfico te está resumiendo todos los estreptococos de uno, ¿ya? Para que ni siquiera tengas que pensarla tanto. Ya, ya vamos terminando. Vamos con lo que viene a ser la pregunta número 13. Mujer de 19 años, quien desde hace 48 horas presenta fiebre, exantema purpúrico, petequias y al momento de la evaluación presenta hipotensión, ¿ya? Se toman hemocultivos y a las 8 horas se aíslan diplococos gram negativos, siendo una de las características de esta bacteria. Te están diciendo diplococos gram negativos, ¿ah? Si te dicen diplococos gram negativos, ¿en qué piensas con lo que yo ya te he estado explicando? Y normalmente la clínica que tú estás viendo arriba coincide más ¿con qué? Exactamente, con una meningitis. Muy bien, Alexandra. Entonces, es una Neisseria meningitidis, ¿cierto? Entonces, con las características que yo te estaba mencionando anteriormente, ¿cómo resuelves esta pregunta? ¿Metaboliza sacarosa? ¿No era glucosa y maltosa nada más? ¿Es catalasa negativo o es catalasa positivo? ¿Es móvil o es oxidasa positivo? ¿Qué opinan ustedes? Es oxidasa positivo, ¿no? Porque producía citocromo C, ¿cierto? Listo. Por eso te digo, esta es fija. Si tú no la estudias ya es porque no quieres, ¿ah? Ya vamos con la penúltima, me parece, que es la del niño de 3 años. Ya, niño de 3 años con vacunas incompletas, presenta cuadro de meningitis, te dije que vienen varias, donde se extrae el líquido cefalorraquídeo. Y se observan cocobacilos gram negativos pleomórficos por lo que el medio a utilizar será. Ya, esto no te he explicado todavía, pero en este caso, a pesar de que sea meningitis, no es Neisseria meningitidis, ¿ah? Es una de que ya te he estado explicando, por ejemplo, Dianita. Ya no te he explicado acerca de otra. ¿En qué piensan ustedes? Son cocobacilos gram negativos, ¿ah? Ya, esta creo que no se la han explicado tanto, así que vamos a volver a mencionarles, ¿ya? Ya. Quiero que entiendan esto. Estamos hablando una meningitis en un niño que no está completamente vacunado. Son cocobacilos gram negativos pleomórficos. Eso es muy característico de un agente etiológico que también te puede venir bastante, porque he visto que Diana también te ha hablado de alguna pregunta así, que es Haemophilus influenzae tipo B. No sé escribir. Tipo B. También conocido como HIV. Así. No VIH, ¿eh? HIV. Ya, Haemophilus influenzae, ¿qué es lo más característico que te pueden preguntar acerca de esta bacteria en sí? Lo primero es que es un cocobacilo, así como lo describen, es un cocobacilo gram negativo. Ya sabes, es rosado. Además es pleomórfico. Otra característica que te pueden preguntar, ya, esto, ¿no? Que básicamente requiere factores. O sea, esta bacteria en sí no crece en un agar sangre en común, sino que necesita unos factores importantes para crecer, ¿ya? Crece en agar chocolate, pero necesita algunos eritrocitos. ¿Cuál es lo que va a necesitar? Requiere los factores X, que es el factor hemina, y requiere también el factor 5, que es NAT. Entonces, si te viene en esta pregunta, normalmente la respuesta va a ser agar chocolate con factor 5 y con factor 10, ¿ya? Como te digo, no crece en un agar sangre en común, crece en agar chocolate. ¿Por qué crece en agar chocolate? Porque el agar chocolate es bien especialista porque tiene la capacidad de lisar los eritrocitos y libera estos factores 5 y el 10, ¿ya? Entonces necesita crecer en un medio adecuado, al menos el Haemophilus influenzae, crece en un agar chocolate 5 y 10. A ver, por ahí me dice, ¿qué dice el 10? Ah, emina, perdón. Una letra terrible, pero dice emina con H. A ver, lo vuelvo a poner aquí. Emina. ¿Mejor? Listo. No me imagino, no me imagino mis recetas. Entonces la respuesta es la B. Y ya me parece que esta es la última. Ah, no, me quedan dos. Ya. Vamos con estas dos últimas, ¿ya? Varón de aquí viene el Kahoot.
Varón de 70 años con sospecha de meningitis bacteriana líquido cefalorraquídeo. Se observan cocos gram positivos lanceolados. Ojo, cocos gram positivos lanceolados. Esta tinción se basa en el peptidoglicano, por lo que podemos concluir. Tiene 10 capas de peptidoglicano. Está formado por dos moléculas de N-acetilmurámico. El tetrapéptido está unido al N-acetilmurámico y está relacionado con la virulencia. Esta pregunta parece que es de bacteriología especial, pero en realidad es general. Te está preguntando de la cosa más básica, que es el N-acetilmurámico y el eh, el N-acetilmurámico, ¿no? ¿Cuál creen que es la respuesta, chicos? ¿Cuál creen que es la respuesta? He visto que me han respondido que es la B, pero, a ver, difiero un poco con ustedes, chicas. De repente ahorita me arman el real debate. Yo pienso, sobre lo que he estudiado, que es la C. Ahora les voy a explicar por qué, ¿ya? Pero de repente me sorprende, no sé. Ya, primero, para empezar, así como en básicas, la tinción gram se basa en la cantidad y en la estructura del peptidoglicano, ¿cierto? Cuando nosotros normalmente hablamos en sí de un gram positivo, como ustedes están viendo aquí en pantalla, las bacterias gram positivas, como puede ser el Streptococcus pneumoniae, que es el caso que es en este caso de estos cocos gram positivos lanceolados, ¿ya? Eh, este peptidoglicano suele teñirse de un color violeta rosado, violeta cristal, perdón, porque la pared es muy gruesa de peptidoglicano. Ahora, cuando ustedes hablan normalmente del peptidoglucano, ¿de qué está formado el peptidoglicano? Para empezar, así básica. ¿De qué está formado el peptidoglicano? ¿Cuál es la estructura básica del peptidoglicano? ¿De qué está formado, chicos? Esto se lo han puesto fácil en su primera clase, ¿ah? Es de las primeras clases y los pueden fregar incluso con la parte más básica. Normalmente está formado, y ustedes lo van a encontrar, incluso les recomiendo que estudien con lecturio, con NAG y con NAM. Ahí leen qué es NAG y qué es NAM. NAG es el N-acetilglucosamida. ¿Y ahí leen qué es NAM? N-acetilmurámico. Eso es NAG y es NAM. Básicamente el peptidoglicano está formado por cadenas alternadas de N-acetilglucosamida y de N-acetilmurámico. N-acetilglucosamida, N-acetilmurámico. Está así, intercaladito. Eso es una capa de peptidoglicano. Es como si pudieras, no sé, ladrillos con cemento, ¿ya? Ladrillo y el cemento, imagínate que el ladrillo es la glucosamida y el murámico es el cemento, y así vas construyendo una pared. Cada molécula de NAM, ya cada molécula de esta que tú estás viendo aquí en pantalla, se une a un tetrapéptido que permite los puentes cruzados, ya, entre las cadenas y da básicamente la rigidez. Es por eso que en este caso la respuesta es la C, ya, porque el tetrapéptido como tal va a estar unido al N-acetilmurámico, o sea, el NAM, ya. Como te digo, cada molécula de NAM se une a un tetrapéptido que permite un puente entrecruzado en sí, entre las cadenas, dando la rigidez a la pared, ¿ya? Y es más, te voy a explicar por qué no son las demás, ¿sí? Me he levantado conflictivo el día de hoy. La primera, por ejemplo, que tiene 10 capas de peptidoglicano, esa no es, ¿ya? Porque para empezar, las bacterias gram positivas, recordemos que es una capa de peptidoglicano bien gruesa. Si es bien gruesa, es imposible que tenga 10. Mínimo debe tener sus 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80 capas de peptidoglicano. 10 es muy poco, ¿ya? Entonces el número es incorrecto. Para la B, por ejemplo, que está formado por dos moléculas de N-acetilmurámico, no. El peptidoglicano está formado por NAC y por NAM. Se alternan, pero no son dos moléculas iguales. Nunca van a ser dos moléculas iguales. Y lo de relacionado a la virulencia, no, ¿ya? El peptidoglicano en sí es conocida como la pared, como el ladrillo, como el cemento que básicamente sostiene la bacteria. Le da estructura, le da rigidez a la pared bacteriana, pero no tiene que ver directamente con la virulencia, ¿ya? Incluso en el caso especialmente de los cocos gram positivos lanceolados, si estudian un poquito Streptococcus pneumoniae, van a darse cuenta que lo que se relaciona más a su virulencia es su cápsula, más que otra cosa. Eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien con eso? ¿Algún debate que me quieran armar? ¿O todo bien? Y ya pasamos con creo que ya penúltima pregunta. No, última pregunta ya. Listo, todo bien entonces. Ya, esta es la más difícil. La he dejado al final porque es la más difícil. A ver si alguna me la responde. Varón de 70 años, quien presenta herida en la mano, se realiza un hisopado de la lesión y se evidencia cocos gram positivos en racimos.
A las 24 horas se evalúan colonias doradas y se tiene coagulasa positivo. Se realiza el test de PBP2A negativo y da alerta de penicilinasa. Por lo tanto, la bacteria descrita es. ¿Qué opinan ustedes? A mí me sorprende que les hayan tomado esa pregunta. Yo en esa, al menos en su grado, yo no le hubiera respondido. Pero a ver, de repente me sorprenden algunos de ustedes y me dicen, no, Aileen, yo ya me estudié resistencia bacteriana. ¿Qué opinan ustedes? Respóndame lo que se les salga. Ya en el examen responden bien. Pero en esta sí intenta responderme algo. A ver, alguien ya me contestó por ahí. ¿Alguien más que me quiera dar su último intento? Ya, alguien me responde que la D. Me parece interesante. Veo que Dayana se ha guiado un poquito por lo que viene a ser la herida en la mano, ¿no? Es algo de piel. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero también fíjense que dicen racimos, ¿ah? Y es coagulasa positivo. Ojo, es coagulasa positivo. ¿Cuál era el único estafilococo que era coagulasa positivo, chicas? Ah, muy bien. Aurus, ¿sí o no? Era Aurus. Fíjense, por favor, siempre en el examen. Si no saben la respuesta, al menos fíjense en la descripción de la bacteria. Con eso ya se libran de no marcar cuál es la incorrecta, al menos. Al menos entre dos que posiblemente correctas marcaste, pues. Ahora sí, ya te voy a explicar qué. Primero, estamos hablando frente a un estreptococo dorado, ¿ya? Recuerda que el estreptococo dorado, ¿ya? Eh, cosa bien interesante acerca del estreptococo dorado, nunca te olvides, crece en el agar manitol salado, con cloruro sódico al 7.5%, ¿ya? Eso es lo más importante. Tiene un tamaño grande, son beta-hemolíticos, se pueden apreciar colonias lisas y ciertamente Aurus, si quieres saber por qué es dorado, así te lo dejo como dato, ¿ya? Tiene ese color amarillo dorado porque tiene pigmentos carotenoides, ¿ya? Eso que normalmente tiene la zanahoria, eso, ¿ya? Por eso tiene ese color dorado, en pocas palabras. Ya, ahora te voy a explicar acerca de la estructura, ¿ya? Yo te estaba hablando acerca del NAG, del NAM, me estaba peleando contigo hace un rato, ¿no? Yo te estaba hablando que, por ejemplo, los gram positivos en general tienen esa característica bien interesante de que los peptidoglicanos representan casi la mitad de la pared celular, ¿ya? Son gruesazos en comparación al peptidoglicano de los gram negativos, son bien delgaditos. Y como te dije, normalmente es una intercalación, como tú estás viendo acá, mira, eso, se intercalan, no es como si fuera no sé cómo explicarlo, como si fuera una construcción, ¿no? Se intercala el NAG, el NAM, así se van creando, ¿no? Se van poniendo uno encima de otro y le da mucha rigidez y normalmente suelen ser muchísimas capas de esta pared celular. Ahora, los científicos en su momento dijeron, ¿cómo hago para matar a estas bacterias malditas, ¿no? Porque tienen una estructura muy fuerte. ¿Qué hago? Me meto directamente con su estructura. Y es por eso que se crearon las penicilinas, ¿ya? Las penicilinas, digamos, su punto de partida, su punto diana, donde les gusta atacar, es en la estructura. No se meten con todo lo demás, les da ahí completamente igual. Si tú a una bacteria le quitas su estructura, le quitas todo. O sea, básicamente la matas. Entonces crearon eso, crearon, digamos, un antibiótico como la penicilina especialmente dirigido a esa parte, a la estructura. Se mete con el NAG y con el NAM. Ahora, para que se produzca, digamos, esta unión del NAG y el NAM, o sea, esta unión que tú estás viendo aquí, para que se produzca todo esto se le llama, tiene un nombre, ¿ya? Ese nombre se le llama el proceso de transpeptidación, así se le dice, transpeptidación. ¿Qué es la transpeptidación? La transpeptidación es una reacción química que une entre sí las cadenas de peptidoglicano. O sea, es como que, no sé cómo decirlo, como si le echara un poquito de pegamento para que ustedes me entiendan, ¿ya? Eso es el proceso de transpeptidación. ¿Saben quién se encarga del proceso de la transpeptidación en las bacterias? El PBP, así se le llama. Aileen, cómo se le dice eso en español o digamos que no sean en siglas? Se le dice proteína ligadora de penicilina. ¿Te suena la penicilina? Ya. Eso es literalmente por eso se les dice penicilinas, porque digamos dentro de las bacterias existe algo que se llaman las proteínas ligadoras de penicilina. Estas proteínas ligadoras de penicilina se encargan, ¿ya? Esta enzima transpeptidasa, que es esta de acá, la PBP, se encarga básicamente de unir estos puentes cruzados de NAG y NAM, ¿ya? Entonces, cuando normalmente uno le da los antibióticos como los betalactámicos, como puede ser la penicilina, la oxacilina, las cefalosporinas, estas se encargan básicamente de inhibir la transpeptidación. O sea, básicamente se meten con la PBP, ¿ya? Inhiben la PBP. Y como esta bacteria deja de hacer este proceso de la transpeptidación, entonces la pared, digamos, de la bacteria queda débil, queda endeble, y básicamente se vuelve lisa y finalmente la bacteria muere, ¿ya? Ahora, ¿qué es otra cosa interesante? Incluso acá te lo mete un poquito también con lo que viene a ser la resistencia bacteriana.
¿Por qué no se le da a una gripe viral su antibiótico si al menos le estoy tratando de cubrir por si acaso se coinfecta? Porque todas las bacterias, independientemente de lo que sean, hasta la más básica, tiene la capacidad de mutar, tiene la capacidad de volverse más fuerte. Como los médicos, pues en sí, cuando se hizo todo lo que viene a ser la descripción el descubrimiento en sí de los antibióticos, se empezó a ver que las bacterias también se estaban empezando a volver más fuertes. ¿Por qué? Porque empezaban a mutar, empezaban básicamente a generar nuevos genes. ¿Cuál es ese nuevo gen? Te presento. Este es el gen MECA. ¿Ya? ¿Qué es el gen MECA? Básicamente es, digamos, un arte evolutivo de la resistencia bacteriana. Estas nuevas bacterias empezaron a crear este nuevo gen, que es el gen MECA, ¿no? Y codificaba una nueva proteína que se le llamaba la PBP2A, que es básicamente una nueva proteína ligadora de penicilinas. Esta nueva proteína ligadora de penicilinas, también conocida como la PBP2A, ¿no? Básicamente hacía que en este caso las penicilinas, las oxacilinas o las cefalosporinas en sí, los betalactámicos, ya no pudieran hacer efecto a esta PBP. ¿Por qué? Porque ya no es PBP, sino que era PBP2A, o sea, una PBP evolucionada. Y es por eso que los antibióticos, que digamos los más habituales, dejaron de hacer efecto porque en este caso la bacteria ya había mutado. Ahora, Aileen, ¿por qué me has explicado todo este increíble speech acerca de la resistencia bacteriana y por qué no tengo que dar antibióticos a una gripe viral? Por esto, ¿ya? Primero, por descarte tú sacas de que claramente no es epidermidis y que no es epidermidis por el hecho de que es un coagulasa positivo. Y de ahí te vas a dar cuenta que en este caso, cuando le hacen el test de la PBP2A, va a salir negativo. ¿Qué implica que básicamente la PBP2A sea negativo? Significa que no tiene la capacidad de unirse a o bueno, si saliera positivo, mejor dicho, tuviera la capacidad de unirse a la penicilina, o sea que fuera resistente, pero en este caso no, ¿ya? En el caso especialmente justamente de esta bacteria, simplemente significa que probablemente sí sea positivo al test de PBP nada más. Entonces es un estafilococo aureus resistente a la penicilina. Ya sabes por qué es un estafilococo resistente a la penicilina. Simplemente porque en sí este estafilococo dorado se han metido contra lo que viene a ser la transpeptidasa, que es la PBP, y por eso perdió su capacidad, ¿no? Y es resistente. Eso sería con respecto a la pregunta número 22. Ahora sí, básicamente, muchas gracias por habernos prestado atención. Se ha hecho un poco largo, no les voy a mentir. Voy a ver, justamente ahorita voy a compartir lo que viene a ser el Kahoot. Un momentito, chicos. One moment, please. A ver, perdonen, estoy nerviosa, es mi primer Kahoot. A ver, le voy a dar aquí a empezar. Ya, vamos a compartir. Share. Sí. Listo, chicos, ya pueden unirse. Ahí les dejo el código.